Buenas noches. Tuvo que pasar una semana para que la autoridad saliera hoy a tratar de explicar algo que esta noche sigue sin tener explicación. El domingo de la semana pasada, el domingo 5 de junio, hombres armados entraron al patio, un patio particular, donde, al parecer, supuestamente estaban estacionados 20 contenedores que acababan de salir de las instalaciones del puerto industrial de Manzanillo. Según esto, los hombres armados pasaron 8 o 10 horas saqueando los contenedores para poner la mercancía en 1, 2, 3 trailers y llevársela. Hay muchas preguntas esta noche. ¿Los hechos fueron así? El monto de lo robado, porque en eso tampoco hay claridad, fue de 12,000 millones de pesos o 12,000 millones de dólares, como manejan algunos. Una barbaridad en cualquiera de los casos, pero fueron 12,000 millones de dólares. El oro, la plata, el zinc robados pertenecían a una o a varias empresas y personas. ¿Cuáles son esas empresas o personas? Había productos por 12,000 millones de pesos o de dólares prácticamente sin vigilancia. Ninguna cámara de seguridad de la empresa donde estaban las unidades grabó el robo del año, el robo del siglo, el robo del milenio. Preguntas esta noche. Hoy la Secretaría de Marina informó que la seguridad de la zona donde al parecer se robaron los contenedores, no está a cargo de ellos, que la protección y seguridad de las mercancías en este tipo de instalaciones se encuentra a cargo de las empresas dueñas de estos patios que contratan seguridad privada y que la Marina solo se encarga de brindar seguridad a las mercancías que están dentro del puerto de Manzanillo. No hay mucha más información y con la información disponible, esto es lo que habría ocurrido hace 2 domingos en el puerto de Manzanillo, Colima. ¿En verdad se robaron así 12,000 millones de pesos o 12,000 millones de dólares? Fue un equipo de 12 hombres, algunos de ellos armados, quienes en un lapso de 7 a 10 horas robaron 20 contenedores sin que nadie hiciera nada. Para esto, sometieron a un solo velador que resguardaba el patio de la empresa Maniobras Alonso Mireles. Después, encerraron al personal en la caseta de vigilancia, supervisores, montacarguistas y empleados. Sometieron a quienes vigilaban ese patio, quien, hay que decirlo con toda claridad, no tiene la infraestructura que un lugar de esa naturaleza debiera de tener para resguardar pues toda esa mercancía. Eso le facilitó a estas personas pues el operar de esa manera. Los hombres contaban con los conocimientos necesarios en distintas áreas para llevar a cabo el robo con éxito. El equipo de seguridad que sometió a los trabajadores del lugar, quienes tenían los planos y logística para encontrar los contenedores que necesitaban, quienes sabían cómo abrirlos, los que se dedicaron a manejar las grúas para quitarse de encima los contenedores que no les servían e ir tras los que necesitaban, los que contenían oro, plata y zinc. Sabían exactamente dónde buscar. Iban a contrarreloj y acabaron tan rápido que pudieron llevar más mercancía que no estaba originalmente en el plan. Sí fueron muy selectivos en el tipo de mercancía que se robaron. Son metales preciosos, ¿verdad? Algunas otras aditamentos, inclusive por ahí había aires acondicionados, algunas de estas mercancías. Después de escoger con precisión los 20 contenedores, sacaron la mercancía y la colocaron en tractocamiones. La sacaron del lugar sin que nadie se diera cuenta. Un robo limpio, sin violencia, sin derramar una sola gota de sangre. Pues difícil de creer estas versiones, un solo velador. Los productos se estacionaron en un lugar que no tiene la infraestructura de seguridad. Y se habla de estas cantidades demenciales, sean en pesos o sean en dólares. No hay mucha más información y ya pasaron 8 días. Vamos a seguir con este tema.
¿Quién era entonces el responsable de darle seguridad a esto? Esto dice el responsable de aduanas del gobierno federal. Pero sí es responsabilidad del gobierno la seguridad del entorno, ¿no? El gobierno asume la responsabilidad de todas las acciones que tengan que ver permanentemente en los puertos, en las ciudades. Eso no está ni siquiera a discusión. Colima. ¿Qué país es este donde se puede dar un robo así? ¿Qué seguridad hay para transportar esos valores? Y queda la pregunta, ¿a quién se le robó este oro, esta plata, este zinc, estos productos electrónicos? ¿A quién? ¿Quién es el afectado? Vamos a seguir en el tema. En otro lugar del país, desde esta mañana, militares, guardias nacionales, policías estatales y ministeriales de Michoacán hicieron un operativo en la cabecera municipal de Nuevo Paringutiro, esto con el fin de buscar el desarme de grupos armados en esta zona que, según se dice, es controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. En el operativo fueron detenidas 12 personas por distintos delitos. No hubo confrontación o disparos contra los habitantes, quienes se movilizaron al ver el despliegue. 8 de los detenidos fueron acusados de narcomenudeo y 4 fueron detenidos mientras pues estaban reteniendo autos para quemarlos y bloquear caminos en esa zona de Michoacán. Los bloqueos se llevaron a cabo para impedir que soldados, guardias nacionales siguieran el operativo. En total se reporta, fueron quemados 14 vehículos y además de los detenidos fueron asegurados 3 autos, uno de ellos blindado y otro con reporte de robo. Bueno, para salir de estos temas, hace justo una semana, el lunes, mostramos estas imágenes, el asesinato a balazos de un vendedor de pollo en el mercado central Baltasar Leiva, esto en Chilpancingo. El señor fue identificado como Tomás, 35 años. Vemos que la gente pues no se inmutó y siguió con lo suyo, pese a que el cuerpo estaba tirado ahí en el pasillo del mercado. 3 días después del asesinato, mataron a un trabajador de una distribuidora de pollos. Y el sábado fue asesinado el medio hermano del señor que veíamos muerto, el señor Tomás, junto con su hija de 12 años. Y 4 de sus trabajadores los mataron en una granja. Debido a estos asesinatos, desde ayer, las 34 pollerías que están en el mercado central de Chilpancingo están cerradas en protesta. Ayer incluso negocios en otros mercados cerraron. Se reporta que fueron unas 50 pollerías que se sumaron a la protesta. En el mercado Baltasar Leiva, los negocios de venta de pollos se encuentran vacíos, con mandiles negros colgados, ahí está la imagen, y en los pasillos pues hay policías estatales, guardias nacionales, haciendo recorrido de vigilancia. ¿Por qué se mata así a vendedores de pollo? ¿Por qué? En un estado tan violento como Guerrero, las extorsiones. Y antes de seguir con la información del día, vamos a ver este trabajo de Miriam Moreno. La semana pasada conocimos una de las 2 denuncias que hay en contra del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, del señor Rafael Gregorio Gómez, acusado de abuso sexual. Hoy presentamos el testimonio de la primera víctima. La presentamos como Mabe, ella es una abogada, 32 años, accedió a hablar con Imagen Noticias y narra cómo en abril, hace un par de meses, el secretario la invitó a regresar a trabajar con él. Este es su testimonio.
Mabe asegura que todo quedó asentado a través de mensajes de texto, como este, que intercambiaron el 6 de abril. Buenas tardes, ya quedó la JUD, a partir del 1 de junio. Perfecto, entonces terminó mi contrato aquí el 31. Ok. Me confirmó que la jefatura ya estaba disponible a partir del 1 de junio y ya lo había hablado también con el encargado de la dirección jurídica. Mabe señala que en esos mensajes ella todavía reconfirmó que la contratación fuera un hecho porque ella había renunciado a su trabajo actual. Espero nos veamos pronto. Sí, nos ponemos de acuerdo. Ya di las gracias aquí. Pida unos días. Necesito terminar mi contrato, el 31 de mayo para que pase mi pago íntegro. Ok, me avisa cómo va todo. Sí es súper seguro allá, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya le avisé. El 21 de mayo se vieron para desayunar en Perisur para confirmar que ella se hará cargo de la jefatura de juicios de nulidad de la SEDUBI. Hasta ahí, el trato fue respetuoso y profesional, pero luego todo cambió. Íbamos por Avenida Insurgentes, él iba manejando y íbamos platicando. Él en ese momento, con su mano derecha, dirigió su mano hacia mi pecho derecho a través de mi blusa y de mi brasier. Manipuló mi pecho. Posteriormente bajó su mano y me tocó mis genitales, ¿no? Por encima del pantalón. No supe en ese momento qué hacer hasta que le pedí que me bajara. Pero el 24 de mayo, el día que tenía que presentarse a SEDUBI a trabajar, tomó valor y buscó ayuda en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, pero no encontró la asistencia que requería. Me dijeron que ellos no podían tratar asuntos de esta índole en contra de servidores públicos, que no tenían abogados para eso. Y que yo, por ser profesionista, no me consideraba una mujer vulnerable. Entonces, ahí vino otra vez la decaída, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Denuncio o no denuncio? Y pues en la noche fue cuando dije, ok, sé que se va a venir algo fuerte, porque sé quién es esta persona, pero yo quiero que se haga justicia. Y fue como me animé a ir a denunciar. Y a las 9 de la noche, con 40 minutos, interpuso su denuncia por abuso sexual. Lo único que busco es justicia, no busco ni dinero, ni atención, ni nada. Tanto es así que no me estoy dando mi cara, porque no es que quiera la atención, ni mucho menos. Simplemente quiero justicia y seguir con mi vida. Desde el 21 de mayo dejó de tener comunicación con Rafael Gregorio Gómez Cruz, pero la persona a la que iba a suplir en el área jurídica la buscó vía mensajes de texto en varias ocasiones para indicarle que su puesto estaba listo. Me dijo, ¿qué onda? Estoy poniendo ya todo a tu nombre para que tú recibas ya el 1 de junio. No contesté, la verdad. Y del titular de la SEDUBI solo recibió un mensaje, el 1 de junio, que tampoco contestó. Me escribió nada más, buenas noches, ¿cómo estás? Y ya no seguí más, ya no quise contestar más mensajes. Hoy su temor no solo es que se pretenda descalificar su denuncia de abuso sexual. Quieren desacreditar que yo realmente iba a llegar a trabajar ahí. Mi temor es que servidores públicos que pretendan apoyar a una persona, a un acosador, a un abusador, y me desacrediten a mí, que soy la víctima. La joven Mabe solicitó una audiencia con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, para exponer su caso. Dijo tener confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México. Por lo pronto, el secretario, supuesto acosador, está separado de su cargo. Hoy pudimos hablar con los 3 aspirantes presidenciales visibles de Morena, con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López. Los 3 dijeron que salieron muy contentos de la gran fiesta
que les dieron y que se dieron ayer en Toluca. Nos acompaña Adán Augusto López Hernández. Le damos la bienvenida a Marcelo Ebrard Casaubon. Está con ustedes Claudia Sheinbaum Pardo. Los activos de Morena, el futuro del partido, las corcholatas. Juntas por primera vez en una misma plaza. ¿Y qué plaza? La explanada del Teatro Morelos frente a las cúpulas y torres de la Catedral de Toluca en el Estado de México, donde la religión que se profesa es el priismo. Ayer más de 5,000 personas iniciaron la colonización del Estado, uno de los dos que estarán en disputa electoral el próximo año. Pero también fue la primera estación rumbo al 2024. De aquí saldrá el próximo candidato a la presidencia por Morena. De ahí las porras. De ahí que los tres estelares prometieran que ganarán el Estado para Morena y defendieran sus apoyos. Fueron genuinos, dijeron. Genuinos los de Yo voy con Adán, los de Marcelo es mi carnal, los de Unidos con Claudia. Antes del templete, los estelares se encerraron a desayunar con su dirigencia, con gobernadores, secretarios de Estado, diputados, gobernadores electos. Una primera reunión familiar en domingo para insistir en que no habrá dedazo presidencial, que el método de selección de candidatos será a través de una doble encuesta. Y a la salida la foto de la unidad, incompleta, pero de la unidad. Gobernador Rocha se quedó allá. ¡Vete, Roberto! Marcelo. Sí, ahí estuvo. No sé dónde está. Ya se adelantó. Ahí vamos a estar todos ahorita. Y sí, se adelantó. Marcelo Ebrard llegó antes al encuentro por un pasillo lateral. Ya frente al micrófono, en su turno, pidió piso parejo. Suelo parejo, Marcelo. Es lo que están recuperando hoy los periódicos de tus palabras de ayer. Suelo parejo quiere decir que haya condiciones equitativas de competencia. Y tercero, que se respetan las encuestas. Y no tengamos una situación donde estén en tela de juicio los procesos de encuestas respectivos. Entonces, eso es lo que les dije el día de ayer. El centro del templete lo ocupó Adán Augusto López. Confió en que el reloj marcará la hora de ser candidato. Los tiempos del señor son perfectos, dijo. En el plano nacional, hoy son más conocidos Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, de haber visto las encuestas. Yo la verdad es que no trabajo para las encuestas. Todo tiene su tiempo, ni antes ni después, dijimos ayer. En su turno al micrófono, Claudia Sheinbaum prodigó la unidad en el partido. Pero al final de su discurso, chocó puño con Mario Delgado, abrazó a Adán Augusto López, pero no le hizo un solo guiño al siguiente orador. Plenamente de acuerdo con esta ruta que se trazó ayer de la doble encuesta. Elegir a candidatos, candidatas es a través de las encuestas y es algo, creo, muy bueno porque lo que refleja finalmente es el sentimiento. La encuesta es un reflejo de la realidad, es un reflejo de lo que piensa pues el pueblo de México. Me parece que es un excelente método. Marcelo, Adán y Claudia. Vendrán las voces que les exigirán que renuncien a sus cargos públicos. Los que los acusarán de actos anticipados de campaña. Como sea, la carrera ya comenzó. Arrancó ayer con un desayuno familiar en Toluca, Estado de México, en el que no hubo foto de tres. Se adelantó Marcelo. Marcelo, Adán y Claudia. Temprano el presidente López Obrador aseguró que él no se va a manifestar a favor de ninguno de ellos. Dijo que todos son sus amigos, que los quiere mucho, que respetará el resultado de las encuestas. En fin, lo que ha venido diciendo el presidente López Obrador. Y quien también habló sobre el evento de ayer en Toluca fue el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Aseguró que no fue invitado al desayuno en Toluca y aprovechó para decir esto. Les deseo suerte a quienes anticipadamente se les ha incluido y referido como aspirantes a la candidatura presidencial.
por mi parte, seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la Constitución y la legalidad. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas. Claudia, buenas noches. Regresaste a la glorieta del Ahuehuete. Quitan y ponen los retratos de los desaparecidos. Buenas noches. Así es, Ciro. Buenas noches. Pues regresaron los desaparecidos a la glorieta, por eso regresamos nosotros también, porque como bien lo mencionas, es la tercera vez que, según acusan las familias, el gobierno, y así lo dijeron, de Claudia Sheinbaum, retira sus fotografías. Nos aseguran que así 100 veces el gobierno decida retirarlas, 100 veces volverán a la glorieta, porque esta, nos dicen, es y será a voluntad de las familias la glorieta de los desaparecidos. Por Abigail Olvera, por Zoe Torres, por Marlene Estrada, por Joan Gael Cardona y por todos aquellos desaparecidos en nuestro país, regresaron sus rostros a la glorieta del Ahuehuete. Una glorieta que además durante años ha sido símbolo de manifestaciones. Hoy las familias exigen que el gobierno de Claudia Sheinbaum no retire lo que para ellos son más que solo fotografías. Son los rostros de quienes solo esperan sigan con vida y vuelvan a casa. Así sean 100 veces regresarán. Lo veremos. Hoy se veía muy seco el Ahuehuete. Y mira que han difundido cantidad de fotografías en redes sociales precisamente argumentando que ¿por qué está tan seco? Bueno, el gobierno capitalino desmintió todos estos rumores, argumentó que es natural que en este proceso de adaptación de la especie se vea así. Consultamos con Jorge Escobar, presidente de la Federación Mexicana del Colegio de Biólogos, y coincidió en lo general en que fue una buena elección y en que los trabajos de preparación del terreno son favorables. Sin embargo, que el peor error del gobierno definitivamente fue ponerlo a votación, Ciro. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México no tiene ni el hábitat ni el clima favorable para una especie así. Ya han habido especies, hay entre 30 y 50 especies de estas aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, en la zona donde se encuentra, con suerte, llegará a durar la mitad del tiempo que se estima dure un ahuehuete. Bueno. 1.500 años, con suerte. Eso lo veremos en los próximos 2 meses. Cambiando de información, hoy fue sepultado en el Panteón Civil de Iztapalapa Daniel Picasso, un abogado de 31 años, quien fue linchado el pasado viernes en la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huachinango, en Puebla, sin que la policía interviniera. Daniel estudiaba una maestría en Administración Pública y hasta hace 2 meses era asesor en la Cámara de Diputados. Y de acuerdo con testigos y declaraciones del alcalde de Huachinango, Daniel estaba de visita en la comunidad cuando entre los pobladores empezaron a difundirse ciertos rumores asegurando que alguien estaba secuestrando niños. Le pusieron nombre y apellido, y al ver a Daniel en una camioneta con placas de otro estado, algunos de ellos lo señalaron de ser el delincuente, y según un testigo, a Daniel lo bajaron de la camioneta, alguien tocó la campana del pueblo para congregar a la gente, amarrarlo de las manos, llevarlo a golpes a una cancha y allí seguirlo golpeando. Le rociaron gasolina y, estando aún vivo, le prendieron fuego. Hasta esta noche no hay ninguna persona detenida por el homicidio. Lo confundieron con un secuestrador de niños. En otras cosas, cerca de 2,000 migrantes están varados en la central de autobuses de Monterrey. Estas personas, originarias de Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador, se dirigían en camiones hacia Ciudad Acuña, Coahuila, pero la Policía Estatal de Coahuila, agentes del Instituto Nacional de Migración, no los dejaron seguir y los desviaron a Monterrey. Llegaron en la madrugada en alrededor de 60 autobuses, denunciaron que ya no les quieren vender boletos para continuar hacia Ciudad Acuña, pero no se van a quedar ahí.
Otros 300 migrantes también quedaron varados, pero en la central de autobuses de Saltillo. Estos migrantes también se dirigían hacia Ciudad Acuña o Piedras Negras, pero fueron desviados hacia Saltillo. Y advirtieron lo mismo, que si no les venden los boletos, ellos van a salir en caravana y van a seguir su camino, sea a pie o de la manera que sea, rumbo a Estados Unidos. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó la Cumbre de las Américas como exitosa. Insistió en que la decisión del presidente López Obrador de no asistir por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua no afecta ni afectará la relación entre México y Estados Unidos, y dijo esto sobre estos 3 países. Ese es el sueño, ¿no? Ese es el sueño del presidente Biden y los Estados Unidos, que un día el pueblo de Nicaragua sea pueblo libre, con libertad, con prosperidad, también con Venezuela y también con Cuba. Las diferencias que tenemos ahora con México, se respetan. La relación entre los Estados Unidos y México es para siempre. Esa relación va a sobrevivir las políticas del día. Le gusta repetir al embajador Ken Salazar que la relación México-Estados Unidos es para siempre. Bueno, y que además las diferencias no pueden ser más grandes que las oportunidades que hay entre ambos países. Veremos también. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Ciro. Buenas Gracias. noches. Diputados de Morena reventaron la sesión del Congreso de Tamaulipas. La bancada de Morena trató de impedir que se presentara una iniciativa del PAN que reforma la ley interna del Congreso para que el nombramiento del presidente de la Junta de Coordinación Política sea con el respaldo de 2/3 partes de los votos y no con mayoría simple. La sesión duró solo 15 minutos, la iniciativa fue enviada a comisiones donde fue aprobada por la tarde. Por lo pronto, así estuvo la sesión. Otra vez Tamaulipas. Bueno, por cierto, el miércoles se supone que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia discutirá las 2 controversias del Congreso de Tamaulipas, una en la que reclama el derecho de quitar o mantener el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y la otra en la que reclama también que la Fiscalía General de la República nunca debió haber solicitado un orden de aprehensión contra el gobernador, pero pues no queda claro si se va a discutir estos 2 temas, se van a discutir en la sesión del miércoles de la Suprema Corte. Un juez de control determinó el fin de semana cambiarle la medida, lo que se conoce como medida cautelar, al ex gobernador de Nuevo León, a Jaime Rodríguez el Bronco, para que ya no esté en la cárcel y pueda seguir su proceso en resguardo domiciliario. El sábado en la noche el Bronco fue dado de alta del hospital universitario y su familia decidió llevarlo a un hospital privado, el Doctors Hospital, para que termine de recuperarse. Desde ahí hablamos con él por la mañana. No regresarás a la cárcel cuando salgas del hospital, Jaime. Sí, Ciro, nunca debía haber estado ahí. Los delitos por los que se me acusan son presuntos delitos, ¿no?, que no han sido probados y que obviamente demostraré mi inocencia de manera completa. No ameritaban esto. Las razones pues no son obviamente legales, fueron razones políticas. Ya no estará en la cárcel, podrá estar en su casa o en un hospital. Por cierto, después de esta entrevista recibimos muchos comentarios sobre la voz del Bronco, de Jaime Rodríguez, lo diferente que se escucha. A ver, vamos a recordar brevemente. Este es un fragmento de su participación en uno de los debates presidenciales hace 4 años. Pues buenas noches, gracias a todos, gracias a Tijuana, gracias a México. Lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos. Y ponerlos en su lugar también, hablarle al presidente americano como se le debe hablar a un presidente. Ser animal a veces es algo que en un comparativo a los humanos nos molesta, pero a veces los humanos
hacen más daño con su boca, con el veneno de su boca. Escuchemos ahora a la voz del Bronco esta mañana. Estuvo en una situación complicada desde antes, después de la detención. Yo tenía algunos problemas que estaba yo tratándome. Cuando me detienen, yo estaba en pleno tratamiento, eso lo expresamos en la primera audiencia, pero desafortunadamente el sistema penitenciario es un sistema obsoleto, caduco, muy viejo, pues también las limitaciones que tienen en los sistemas penitenciarios sobre la atención médica. Incluso hubo personas que dijeron que habíamos entrevistado a un falso Bronco. Bueno, el equipo de Jaime Rodríguez nos explicó que le han hecho 3 laparoscopías y durante la última cirugía se le tuvo que poner oxígeno a través de un tubo, procedimientos que le han lastimado mucho la garganta, por los que no puede levantar la voz y se escucha así. La entrevista fue gestionada con su equipo, con su esposa. Es la voz hoy del Bronco. David. Ciro, buenas noches. ¿En qué son mejor gastados 94,000 millones de pesos? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, eso ha costado en no cobrar IEPS o en a veces subsidiar el IEPS a las gasolinas. ¿Es el dinero mejor gastado? Alguien podrá decir, no, es el 2 por 2, son 2 puntos de la inflación, entonces la inflación no sería del 7,65, sino sería del 9,65. Y otros más, como yo, como el padre del análisis superior, creemos que hay mejores maneras de gastar el dinero. Por ejemplo. Porque para que reciban un peso, el 10% más pobre de la población, para que reciba un peso de ese subsidio, al 10% más rico de la población le tocan 30 pesos de subsidio. ¿Es bien gastado? Pues es un subsidio a los ricos, es un subsidio a las camionetas machuchonas, es un subsidio. Pero nadie te va a hacer caso, hombre. Pues deberían hacer caso, deberían aprender economía. Llevas 4 años diciendo eso y nadie te hace caso. En ese tema nadie te hace caso. Pero deberían hacer caso, porque están equivocados. Estar dando esos subsidios es equivocado. No hay más que discutir. Este gobierno no va a aceptar que se diga que subió el precio de la gasolina. No, porque este gobierno puede presumir, como lo hizo hoy, la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos. ¿Y cuál es el triunfo de eso? ¿Cuál es la victoria de eso, Ciro? Hay maneras mejores de usar 94,000 millones de pesos. Pero en eso nadie te va a hacer caso. Vamos a rematar entonces ya. Remátala, David. Hoy tremenda caída en los mercados bursátiles y el tipo de cambio del peso frente al dólar otra vez arriba de los 20 pesos por dólar, 20.44 en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? Que nadie duda que en Estados Unidos van a subir y mucho las tasas de interés. ¿Y aquí? Bueno, nos dices mañana. Javier, qué gusto tenerte de regreso después ya post-COVID. Bienvenido, Javier. Ciro, amigos, ¿cómo están? Se va Bricio de la estratégica comisión de arbitraje. ¿Por qué? ¿Quién vendrá? Regresamos con eso. Los hechos son los hechos y guste o no, Morena tiene 3 candidatos fuertes, muy fuertes, a la presidencia de la República. La oposición no tiene hoy a nadie de ese tamaño y ya no falta tanto. Algo parecido ocurría hace 6 años. Todas las encuestas marcaban a Andrés Manuel López Obrador muy por arriba de cualquier adversario. Ya habrá tiempo, decían el PRI, PAN, PRD, el Movimiento Ciudadano. Pero el tiempo siguió corriendo y ese rival poderoso no apareció jamás. El resto de la historia es bien conocido. López Obrador ganó por 30 puntos de diferencia. ¿En qué se diferencia ese momento de hace 6 años al de hoy? En que Morena es mucho, mucho más poderoso que hace 6 años. Así es que nadie se llame a sorpresa si Sheinbaum, Adán Augusto o Ebrard arrasan el primer domingo de julio de 2024. Hoy, esta noche, no tienen quien les pueda poner el alto.
Y lo vimos en 2018. Esos candidatos milagro no surgen de la nada, súbita, milagrosamente. No en México, al menos. Y ya solo faltan 102 semanas para esas elecciones. No es tanto. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.